El tema del día de hoy se llama el campo de operación de Satanás. Ese es el tema del día de hoy. ¿Qué es importante de este tema? Que podemos conocer su área de influencia, su área donde puede opresionar o no, qué puede hacer, qué no puede hacer. Y bueno, un poquito vamos a hablar sobre, esto es un tema de ángeles, ángeles, seres espirituales, y bueno, entender también un poquito su mover, cómo opera, dónde opera. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, porque la gente dice, pastor, el enemigo me está atacando. Bueno, a veces no es el enemigo, a veces es tu propio deseo, tu propia pasión, tu propia carne, etcétera. Son diferentes cosas. Pero hoy vamos a entender un poquito eso y por eso es importante que pregunten, vayan anotando y es muy importante preguntar porque eso nos retroalimenta. Muy bien, vamos a seguir. Dice aquí, a ver, déjenme ver si puedo mover esto para acá. Ahí está, sí pude. Ok, ahí está. En Apocalipsis 2:12, dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Hay mucho material, entonces aquí vamos a ir desglosando, por eso les digo que ni siquiera sé qué tanto avancemos. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Hay algunos teólogos que dicen que este ángel es el pastor de la iglesia. Parte sí, porque la palabra ángel viene de ángelos, mensajero, pero también creo que cada iglesia cristiana tiene un ángel asignado que vela de esa iglesia, que está al cuidado de esa iglesia. Entonces, aquí vemos ya de entrada un mover espiritual. Escribe al ángel de la iglesia, o sea, el que está cuidando ese lugar. Y por supuesto, quien cuida a los que en esa iglesia se congregan. Por eso es importante tener una iglesia. Eh, un lugar, o como aquí, ¿verdad? Que estamos interactuando, o sea, no solo es un tema de que ven una clase por internet, sino estamos interactuando, hay una relación. Entonces, en el reino, por eso es muy importante las relaciones. Jesús no viene por personas, viene por su iglesia, o sea, viene por la comunidad, viene por el grupo de gente. Entonces, dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Recuerden que Pérgamo ahora en estos tiempos es una ciudad de Turquía. ¿Dónde está Pérgamo? En Turquía. Es la ubicación de Pérgamo. Y muchas de las iglesias de las 7 iglesias del Apocalipsis, Tiatira, Sardis, Esmirna, están en la zona de Grecia y Turquía. ¿Ok? Bueno, entonces le dice, escucha lo que te voy a decir. Yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Siguiente, yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. O sea, hay lugares donde Satanás se entrona más o menos. Y esto puede estar determinado por el nivel de pecado de la ciudad, el nivel de consagración que hubo en la ciudad, el nivel de dedicación que hubo en la ciudad a estas deidades. Por eso Dios dice, yo sé que tú vives, ¿dónde? Donde Satanás tiene su trono. Entonces, cuando ustedes se meten a la historia de Pérgamo, van a encontrar lo siguiente. Van a encontrar que ahí en Pérgamo había un gran altar a Zeus. Esto es histórico, ¿eh? Es histórico, lo pueden después googlear. Había un gran altar a Zeus. Y pues obvio, en ese altar, pues recuerden que en aquel entonces, cuando parte de esto ocurre, a muchos estaban bajo el imperio griego y después pasó a ser
el Imperio Romano y solo cambian los gobiernos, pero las deidades siguen siendo las mismas. Y dice por ahí, dice, yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. A eso se refiere, a que había un gran altar a Zeus, que de hecho ahorita está en el museo, en un museo de Múnich, Alemania. Ese altar lo movieron a Múnich, Alemania. Entonces, fíjense qué tremendo. Satanás pone sus tronos. Por eso la labor de nosotros como hijos de Dios es entronar a Dios en el lugar, en la región donde yo me ubico. O sea, ¿qué debo de hacer yo? Entronizar a Dios donde yo estoy. Donde yo estoy no le pertenece al enemigo, no le pertenece al diablo, le pertenece a Cristo. Es mi región, es mi zona, es el lugar donde yo estoy. Así es de que una de las labores de la liberación no solo tiene que ver con liberar personas, sino con liberar territorios y regiones. Entonces, es muy importante que entendamos que Dios nos llamó a liberar territorios y regiones. Y tú puedes empezar liberando tu lugar de influencia. Entonces dice, yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono y que a pesar de eso sigues confiando en mí, sigues confiando en mí. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Dice que sigues a pesar de eso confiando en mí. Eso habla de fe, fe. ¿Qué rompe el poder de las tinieblas en una región o en una zona? La fe. Que tú te posiciones como hijo de Dios en un lugar o en una región. Por ejemplo, el lugar donde ahora rentamos, que tenemos la iglesia, mucho tiempo fue un table dance, fue un lugar de perversión, de maldad. Tan tremendo estuvo que cuando nos cambiamos a ese lugar, una hermana de la congregación, una congregante, se acercó y me dijo, pastor, quiero decirle que a partir de ahora yo ya no voy a ir a la iglesia. Y le dije, bueno, cuéntame, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que te incomoda? Y ella me dijo, lo que pasa es que en este lugar yo llegué a hacer bailes, yo llegué a tener pues trabajo, ella mucho tiempo se dedicó a ese tema de table dance. Entonces le dije, no, ahora pues qué alegría saber que ahora tú puedes entrar a este lugar y saber que ahora entras a adorar a Dios. Entonces los lugares y las regiones donde nosotros estamos, tú las posees. Aquí vemos en la escritura que dice, donde Satanás tiene su trono, entonces hay lugares de profunda oscuridad, de profunda maldad, de profunda tinieblas. Por eso dice que Jesús habla sobre los lugares donde él estuvo. Dice que Tiro y Sidón, dice lugares de oscuridad, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si se hubieran hecho los milagros que se están haciendo aquí, ya hace tiempo que te hubieras convertido. Entonces dice, la ciudad que vivía en tinieblas vio gran luz. ¿Qué quiere decir esto? Que hay lugares que tienen más tinieblas, pero tú al ser luz tienes que saber que vas a brillar, que vas a resplandecer y que Dios va a dar luz a través de ti. Y dice, ni siquiera dudaste cuando en esa ciudad mataron a Antipas, o sea, Antipas fue un mártir bíblico, dice que siempre demostró su confianza en mí. Entonces, aquí tenemos un lugar, tenemos una zona muy llena de contaminación que incluso Satanás entrona. Ahora, la escritura dice, venga a nosotros tu reino. Mucha gente habla de que se quiere ir al cielo y está bien, pero pocos quieren traer el cielo a la tierra. Va de nuevo, muchos hablan de que quieren ir allá arriba, al cielo, y está bien,
pero pocos quieren traer el cielo a la tierra. Por eso dice la Escritura, venga a nosotros tu reino, venga, baje tu reino, descienda tu reino. Por eso el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino, tu gobierno, tu poder, tu autoridad. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ejerzan autoridad. Ejerce autoridad sobre tu zona, tu región, tu lugar. Ejerce autoridad, número uno, y número dos, brilla la luz de Jesús. ¿Cómo brillas la luz de Jesús? A través de tu adoración, a través de adorar. Brilla la luz de Jesús. ¿Cómo? Adorando. Va adorando, bajamos el reino. La adoración nos pone en un nivel alto, nos sube, nos eleva y nos hace ver los problemas y las dificultades desde arriba. ¿Qué te eleva? Tu adoración. Por eso uno de los temas centrales de la Biblia es el tema de la adoración. Por eso, si tú puedes perfeccionarte en algo, perfeccionate en la adoración. La adoración a través de tu oración, a través de tus cantos, a través de tus ofrendas, a través de tus siembras, a través de tu sacrificio. El poder de Dios baja por medio de la adoración. Las tinieblas se van donde hay adoración. Eso es una base. ¿Cómo romper tronos y dominios? Trono tiene que ver con gobierno y gobierno tiene que ver también con adoración. Entonces, el Dios que es más adorado es el Dios que se establece. Va de nuevo. En lo que tú adoras es lo que se establece en tu vida, en tu familia. ¿A quién, a qué estás adorando? Lo que tú adoras se establece en tu vida y en tu familia. Por eso, lo que tú adoras se vuelve cultura, porque cultura viene de la palabra culto. Cultura viene de la palabra culto. Lo que tú adoras es lo que se establece en tu familia y en tu vida. Entonces, ya les expliqué que ahí, en esa ciudad, había un trono de Satanás, de oscuridad. Ya les expliqué que cómo se mueven las tinieblas a través de la adoración y del gobierno. Por eso Jesús, cuando viene la tormenta, la reprende, porque tú tienes la autoridad de hablarle a la tormenta. Y en la tormenta vienen envueltas potestades, principados, gobernadores. Entonces tienes que hablarle a la tormenta para que esa tormenta se repliegue. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a continuar y vamos a seguir avanzando. Ahí vamos. Eh, ¿Qué es lo que Satanás puede hacer? ¿Qué es lo que Satanás puede hacer? Puede hacer 7 cosas en las que opera. 7 cosas. Atando, atormentando, induciendo, estorbando, tentando, incitando y posesionando. Pero ya saben que a los cristianos no los puede posesionar. Atando, atormentando, induciendo, estorbando, tentando, incitando, posesionando. Digo, y a un cristiano, si apostata de la fe o se da la vuelta a la fe, claro que pues sí, sí lo puede tomar. Por eso hay tantos pastores que empezaron bien
y dieron puerta al orgullo y después se volvieron locos. Entonces, atando, ¿qué hace Satanás? Puede atar, atormentar, inducir, estorbar, tentar, incitar y posesionar. No vamos a ver cada una, porque de hecho más bien cada una tiene una explicación, pero solo las mencioné para que podamos avanzar en lo siguiente. Si tienen preguntas, por favor, levántenme la mano. Muy bien, de aquí nos vamos a saltar hasta la 14. Déjenme ver, porque es muchísima información. Ok, vamos a seguir hablando de Pérgamo, pero regresando al pasaje de inicio. ¿Cómo Satanás logra este poder y dominio? ¿Qué le da poder a Satanás? Número uno, la adoración de la gente. Satanás tiene poder de actuar en las personas que lo adoran. Tiene poder de actuar en los lugares que lo adoran. Recuerden, el poder del enemigo está basado en la adoración o está basado en el pecado. La palabra Pérgamo quiere decir per, mixto, y gamo, intimidad matrimonial o intimidad de pareja. Entonces, como sexo mixto, matrimonio de pareja. ¿Dónde actúa el enemigo? Satanás trabaja donde se rompe la ley de Dios. Ahí puede operar. Donde se le adora o donde se rompe la ley de Dios. Todo su poder viene de ahí. Donde se le adora o donde se rompe la ley de Dios. Ahí es el campo de operación del enemigo. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros, aunque tengamos problemas, necesidades, dificultades, no demos lugar al enemigo y dejemos de adorar. No dejen de adorar. Su vida tiene que ser una vida de adoración y ahorita lo vamos a ver en Job. Vamos a ver qué dice Jesús a Satanás. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es decir, aunque puede hacer trono y morada, también es llamado a ser un adorador y un servidor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que por más poder que tenga el enemigo, está sometido a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Y cuando tú sabes adorar, el enemigo nunca va a tomar lugar. Por eso lo que él quiere es usurpar la adoración. Es decir, está sujeto a Dios y ni puede tocar nada que Dios no le permita. ¿Qué te cubre? ¿Qué te cubre? Tu adoración. ¿Qué te cubre? Tu adoración. ¿Qué fue? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? Dentro de la prueba que tuvo Job, dentro de la prueba que tuvo Job, ¿qué fue lo primero que le mató el enemigo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué fue lo primero que le mató el enemigo? A ver, pueden participar, ¿eh? No hay, Paso.
¿Cierto? A sus hijos, pastor. A los hijos ya, pero antes de los hijos, está correcto, Ana, pero un poquito antes. No recuerdo por qué empezó por los animales, Exactamente, correcto, Ana, excelente. Gracias. ¿Por qué los animales? ¿Qué hacía Job todos los días? porque adoraba a Dios. Los Claro, sacrificaba, exactamente, sacrificaba a sus animales para que le perdonara lo que sus hijos hacían. exactamente, Jenny, correcto, correcto. Por eso les decía, cómo el diablo pudo operar cuando Dios se lo permite, cuando Dios le permite al diablo o a Satanás que ataque a Job, lo primero que hace el diablo, le mata a los animales. ¿Para qué? Para que ya no pudiera adorar o ya no pudiera sacrificar, porque el tema del sacrificio en el altar es un tema no de animales muertos, es un tema de adoración. Entonces lo que Job hacía todos los días, cubría a sus hijos con su sacrificio o su adoración. Entonces cuando cesa el sacrificio, cuando cesa la ofrenda, cuando cesa la adoración, el diablo logra entrar. Y entonces le mata a los hijos. Claro, todo esto por voluntad de Dios. Por eso, mientras ustedes adoren, el diablo no los puede tocar, porque la adoración te eleva a lugares espirituales, te eleva al trono de Dios. Por eso, lleguémonos pues confiados al trono de la gracia. ¿Cómo llegamos confiados? Por nuestra adoración. Por eso él empieza diciendo Jesús, no, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él lo vas a servir. Servicio también es adoración. Frutos de labios es adoración. Entonces, ¿qué es lo que el diablo quiere? Frenar tu adoración. O sea, frenar tu servicio, tus ofrendas, desea frenar el fruto de labios que confiesan el nombre de Dios. Por eso el diablo va a tratar de robarte tu adoración. Si eres el hijo de Dios, ¿cómo es que te va mal? Por eso el diablo se le presentó a Jesús en su momento más débil y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Y le dijo, no, 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 o sea, no tentaré al Señor mi Dios, eso no lo puedo hacer. ¿Dónde está el poder? En que aunque yo no tenga pan para comer, pero eso no va a quitar que yo dé gracias por el pan, que yo dé adoración por lo que Dios ha hecho en mí. Entonces, refrescando un poquito, el diablo no los puede tocar si ustedes adoran. Y aun cuando los toca, es por permiso de Dios. Nada sale fuera del control de Dios. ¿Quieres que el enemigo deje de atacarte? Empieza a levantar adoración. Por eso en todos los sistemas de culto hay ofrenda, hay sacerdote y hay altar. En todos hay ofrenda, hay sacerdote y hay altar, porque el diseño de Dios es de la adoración, es sacerdote, ofrenda y altar. Por eso, por eso, fíjense, ahí me está viniendo mucho. Por eso, ¿qué fue lo que hizo Elías cuando el pueblo estaba apartado del Señor? Restauró el altar que estaba arruinado. Porque el fuego no puede venir si no se restaura el altar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para que tu altar familiar se restaure? Trabajar. ¿Cómo? Dice que Elías le dijo al pueblo, cada uno traiga
una piedra. ¿Cómo restauras el altar en la familia? Que cada uno de tu familia traiga una piedra. ¿Qué significa esto? Que cada uno traiga la piedra que lo hace tropezar. Entonces, cuando tú dices, a ver, hijo, tráeme la piedra que me hace tropezar. Ay, papá, pues es que tú en la iglesia levantas las manos y en casa solo te la pasas gritando. Ay, mamá, pues es que tú en tu trabajo eres muy buena, pero aquí con nosotros, pues no nos das nuestro lunch o nos regañas a cada rato. ¿Cómo se restaura el altar? Trayendo piedras. Las piedras que nos hacen tropezar. Entonces, ¿quieres restaurar el altar? Trae piedras. Trae piedras. Las piedras que hacen que tu familia caiga. Ay, no, pues es que, pues la otra vez tu papá tienes un carácter muy enojón, muy violento, o todo lo que nos hace tropezar, hay que traerlo. De esa manera se restaura el altar. Y una vez restaurado el altar, ahí desciende el fuego. Y descendiendo el fuego, consume el sacrificio. Y cuando se consume el sacrificio, sube a la presencia de Dios. Y una vez subiendo a la presencia de Dios, baja en forma de bendición. Entonces, esto es el tema de la liberación realmente, porque todo lo reducimos a expulsar demonios y es más profundo que solo expulsar demonios. La adoración o la liberación tiene que ver con la restauración de las vidas, con la restauración del altar familiar. Entonces, cuando cae el fuego, pues entonces Dios consume o es el principio donde los profetas de Baal caen, ahí caen, donde hay altar hay fuego y donde viene el fuego de Dios, consume la maldad. Entonces, ¿cómo se rompe el trono de las tinieblas? Restaura el altar, trayendo las piedras, adora para que descienda el fuego, trae tu ofrenda, tu sacrificio, el fuego va a descender y cuando el fuego desciende, entonces consume la maldad. Esa es la forma en que Dios opera. Bueno, preguntas hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Si no, vamos hacia adelante. Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Fíjense, es una de las cosas que hablábamos que el diablo podía hacer o que Satanás podía hacer. ¿Qué sí puede hacer? Zarandearte, pero me encanta esto, ¿cómo dice? He aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Hay una petición formal de Satanás a Dios para que pudiera zarandear a Pedro. Satanás tuvo que pedir permiso para zarandear a Pedro. Ahora vamos a ver cómo se mueve Satanás delante de Dios, pero antes de eso, quiero dejarte esto. Muchos son zarandeados, pero el tema de la zaranda en la cosecha es que caiga en el trigo la cáscara, lo que no sirve, lo que cubre al verdadero trigo. Entonces, ¿para qué hay zaranda? ¿Para qué? ¿Y zarandear qué es? Zarandear es, acuérdense, zarandear es hacer esto, es moverte de un lugar a otro, es hacer esto, ¿ah? Zarandear es esto. Y pues muchos a veces pasamos por periodos de zaranda, donde el diablo, miren, nos hace así, así. Y yo no sé si tú estás ahorita así y ya no sabes ni cómo salir de ahí. Vas a salir. Cuando haya caído toda la hojarasca del trigo.
Entonces, es importante que entiendas que aún esa zaranda, que aún ese cernidor es para tu bien. Bueno, vamos a continuar. Aquí vamos a continuar con la historia de Job. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. En la versión, esta versión que es una versión peshita, es una versión peshita, dicen Job 1:6. Sucedió un día que los hijos de Elohim vinieron a servir a Yahvé y entre ellos vino el adversario. En hebreo es Satán. Acuérdense, Satán es el adversario o el opositor. Entonces, los hijos de Elohim, bueno, si creía que solo usted era hijo de Dios, pues no, también tiene otros hijos. O sea, sí, definitivamente, nosotros somos hijos a través de Cristo. Pero hay otra creación, hay otras creaciones que también se llaman los hijos de Dios. Y lo podemos ver en Job. Aquí hubo un día cuando los hijos de Dios es otra creación y no necesariamente tienen que ser ángeles y son seres de un nivel también muy elevado. Los hijos de Dios o los hijos de los dioses o los Elohines acostumbraban visitar o servir a Yahvé. Sí, o sea, hay otras creaciones que sirven a Dios. O sea, aquí la Biblia nos está diciendo de entrada que ya hay otras creaciones. Si usted creía que era el único, no, pues de entrada tenemos ángeles, querubines, serafines, estos que son también llamados los hijos de Elohim o los hijos de Dios. Entonces, Satanás, ¿por qué se podía presentar con los derechos de hijo? ¿Cómo adquirió esos derechos? Entonces, si él llega como un hijo de Dios, pero ya caído, porque estos hijos podían caer, tenían, o sea, no somos como nosotros, para nosotros hubo gracia sobre de gracia, el favor de Cristo, la redención de nuestra alma, pero para estos